Si venís del infierno con sus tormentos o del purgatorio con su entrenamiento espiritual extremo, este capítulo final puede parecer más etéreo, pero no te confundas. El paraíso es el nivel más difícil, no porque sea aburrido, sino porque acá todo tiene sentido, literal. No esperes nubes, arpas ni angelitos volando. Este no es un cielo estilo postal. Este es el mapa de lo divino según Dante, un viaje entre planetas, almas sabias, luz infinita y el amor como ley universal. Y acá estamos. Dante y Virgilio terminan su recorrido por el purgatorio, ese gimnasio para el espíritu donde se limpia el alma con esfuerzo y paciencia. Pero malas noticias para Dante. Su amigo Virgilio, el GPS romano, se queda en la puerta del paraíso. ¿Por qué? Porque Virgilio es un pagano, y aunque sea el mejor guía filosófico, no puede entrar a este club exclusivo de la luz divina. Entonces, justo cuando Dante piensa, ¿y ahora qué?, aparece Beatriz, su amor eterno y guía celestial, que viene envuelta en luz, como si fuera la influencer original del paraíso. Beatriz llega con toda la autoridad espiritual y le dice: Dante, Virgilio hizo un laburo bárbaro, pero ahora me toca a mí mostrarte el camino hacia la gloria eterna. Dante, entre nervioso y emocionado, piensa: bueno, si alguien sabe del tema, es ella. Vamos para arriba. Antes de empezar a subir, Beatriz le suelta a Dante una mini clase de astronomía medieval que en realidad es más filosofía que ciencia. El paraíso no es solo un lugar, es una estructura de 9 esferas, cada una ligada a un planeta que según el sistema geocéntrico gira alrededor de la Tierra. Dante hace cara de ok, pero ¿por qué giran todos alrededor de nosotros? Beatriz responde: porque la humildad no era lo nuestro en el siglo XIV. La Tierra era el centro del universo y todo giraba a nuestro alrededor. Y aclara: cada esfera representa un nivel espiritual. Mientras más ascendés, más te alejás del mundo material y te acercás a la luz y al amor divino. Dante agarra aire, porque ya intuye que este no va a ser un viaje corto ni sencillo, pero Beatriz le sonríe. Tranquilo, vamos paso a paso, pero ojo, acá no hay atajos ni spoilers. Y así, Dante y Beatriz empiezan a ascender, flotando entre estrellas y luz. La primera parada es la Luna, ese brillante satélite que no es solo para selfies nocturnas. La Luna es el cielo de los inconstantes, almas que no cumplieron sus votos, pero no por falta de voluntad, sino por causas externas. Por ejemplo, Picarda Donati, una monja obligada a dejar el convento, o Constanza de Sicilia, que cambió el claustro por un trono. Ambas le muestran a Dante que incluso en la duda puede haber pureza. Dante piensa: o sea que mi falta de voluntad para ir al gimnasio también podría tener su lugar en la Luna. Beatriz le aclara con una sonrisa: sí, pero no uses eso para justificar la pereza. Mientras continúan el ascenso, Beatriz le explica que cada planeta gira a una velocidad distinta, como si cada esfera tuviera su propia playlist celestial. Esa velocidad refleja la intensidad del amor divino que mueve a cada grupo de almas. El sistema geocéntrico, dice, no es solo astronomía, sino una metáfora espiritual, la música cósmica del alma que se eleva buscando la perfección. La segunda parada es Mercurio, que no es solo el mensajero de los dioses, sino también la esfera de aquellos que hicieron cosas buenas. Pero ojo, no sin un poquito de ganas de fama o un mirá cómo brillo terrenal. Acá descansan esas almas que en vida fueron como ese compañero de trabajo que por fin hace un buen laburo, pero después te pide que se lo reconozcan en la reunión mensual del equipo. O sea, nobles intenciones con un pequeño detalle, el ego inflado. Dante se cruza con Justiniano, el emperador bizantino que no puede parar de contar la historia del Imperio Romano, incluyendo conquistas,
derrotas y su conversión al cristianismo. Justiniano está ahí, como un influencer histórico, dando su charla TED Celestial. Cerca suyo se mencionan a Trajano y Rómulo, figuras que reflejan el ideal del buen gobernante, aunque con matices. Beatriz le dice a Dante, la verdadera virtud no es solo hacer el bien, sino hacerlo sin buscar likes ni followers. Dante se siente tocado y algo identificado, pero claro, prefiere hacerse el tonto y mirar para otro lado. La tercera esfera es Venus, el planeta del amor y la belleza, donde descansan las almas que amaron intensamente, pero con respeto y virtud. Acá no hay Romeo y Julieta, en plan morir por amor es re romántico y trágico, sino un amor que eleva y purifica el alma. Dante se encuentra con Carlos Martel de Anjou, príncipe que reflexiona sobre el libre albedrío y la corrupción del poder. Beatriz explica que el amor verdadero es más que pasión. Es una fuerza que puede llevar a la redención, la unión y la paz interior. Dante suspira y se pone un poco melancólico, pensando en su Beatriz, que no es solo su musa, sino la representación del amor divino en persona. Acá se pone un poco más filosófico y menos fan de Instagram. Después de Venus, llegan al Sol, la esfera de los sabios, filósofos y teólogos que dedicaron sus vidas a buscar la verdad. Dante se encuentra rodeado por una corona de almas luminosas, entre las que destacan Santo Tomás de Aquino, Alberto Magno, Boecio, San Buenaventura y otros cracks de la filosofía medieval. Se da un momento inesperado. Tomás elogia a Buenaventura y Buenaventura a Tomás, cruzando elogios entre órdenes religiosas. Acá la luz no solo ilumina, sino que simboliza la sabiduría guiada por la humildad. Dante escucha atento, pero llega un momento en que solo puede asentir con cara de entendido, como ese amigo que en una cata de vinos dice muy frutado y con notas de roble, mientras en realidad está pensando en pedir una coca. Luego llega Marte, el planeta rojo, la esfera donde reposan los valientes que lucharon por la fe cristiana. No hablamos de guerreros de reality, sino de quienes arriesgaron todo por ideales. Aquí las almas forman una cruz luminosa en el cielo, y entre ellas Dante reconoce a su bisabuelo Catsiagida, que le revela su destino, el exilio, la soledad, el dolor, pero también la misión de contar lo visto. Es un momento íntimo, fuerte, donde el paraíso se vuelve personal. Beatriz le dice, acá no hay lugar para el ego ni la vanidad, solo para la entrega auténtica. Y Dante entiende que su historia no iba a tener final feliz, pero al menos sí material para un bestseller. De Marte saltan a Júpiter, el cielo de los reyes justos. Las almas forman letras luminosas que escriben Diligite Justitiam, frase en latín que significa ama la justicia, y luego se transforman en un águila majestuosa. Entre ellas aparece nuevamente Trajano, el emperador pagano, que fue salvado por una oración hecha desde la fe cristiana. Dante lo observa y piensa, ¿puede una oración salvar incluso a los que no conocieron la fe? Beatriz responde con una sonrisa que deja abierta la puerta a la misericordia divina. Dante se queda con la duda de si la misericordia divina también funciona para cuando olvidas el cumpleaños de tu suegra. Y después viene Saturno, la esfera más tranquila y silenciosa. Acá están las almas de quienes buscaron la verdad a través de la introspección, el retiro y la oración. San Benito y San Romualdo aparecen como ejemplos de ese silencio que transforma. El ambiente es de paz absoluta, como un domingo eterno sin notificaciones. Beatriz le dice, la contemplación es necesaria para encontrar la verdad profunda. A veces, callar y mirar hacia adentro es más valioso que postear todo en Instagram. Más allá de Saturno están las estrellas fijas, donde reposan las almas de santos y mártires. Dante reconoce a San Pedro, Santiago y San Juan.
Pero no es solo una pasarela de santos. San Pedro le hace un examen a Dante sobre la fe, tan intenso que hasta se enoja con el estado corrupto de la iglesia. Es uno de los momentos más filosos del paraíso. Santiago lo interroga sobre la esperanza, San Juan sobre la caridad. Dante pasa el examen, pero no sin sudar luz. Y entonces llegan al primer móvil, la esfera más externa, el motor invisible que mueve a todas las demás. Dante se queda maravillado con la idea de que todo el universo gira gracias al amor divino, una fuerza más potente que cualquier cosa que haya visto o imaginado. Justo antes de entrar al Empirio, Beatriz lo mira con ternura y en silencio se despide. Su misión como guía racional y humana ha terminado, porque a partir de aquí el camino requiere una fe más profunda y contemplativa, algo que ya no puede transmitir con palabras ni razonamientos. El Empirio es un lugar de unión mística con lo divino, y por eso debe ceder su lugar. Dante siente un vacío enorme, pero no está solo. Aparece San Bernardo, monje místico y devoto de la Virgen, para guiarlo en el último tramo. Bernardo eleva una oración a María: Virgen Madre, hija de tu Hijo, tú eres la que ennoblece a la humana naturaleza. Gracias a esa intercesión, Dante tiene su visión final. 3 círculos de luz entrelazados representan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En uno de ellos, Dante ve reflejada la naturaleza humana de Cristo. En ese instante, su mente se funde en un solo acto de amor y entendimiento, y comprende al fin que todo está movido por una sola cosa: el amor que mueve el sol y las otras estrellas. Y así termina el viaje por el paraíso de Dante, un recorrido que nos invita a pensar que, más allá de errores, ego o miedos, el verdadero motor de la vida debería ser el amor, la justicia, la sabiduría y la fe. Ahora sí, podés volver a tus memes y series. Pero antes contanos, ¿vos en qué parte de la Divina Comedia sentís que estás? ¿Infierno, purgatorio o ya con un pie en el paraíso? Y si te gustó este viaje, no te olvides de suscribirte, darle like y contarnos en los comentarios. ¿Qué otro texto histórico o leyenda te gustaría ver recreado por IA?